El sentido de la existencia humana, una obra de Edward O. Wilson. Primera parte. ¿Por qué existimos? La historia no tiene mucho sentido sin la prehistoria, y la prehistoria tiene poco sentido sin la biología. El conocimiento de la prehistoria y la biología está extendiéndose rápidamente. El interés recae en cómo se originó la humanidad y en por qué una especie como la nuestra existe en el planeta. El sentido del sentido. La humanidad goza de una posición privilegiada en el universo. ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas personales? Creo que sabemos lo suficiente, pero el universo y sobre nosotros mismos como para poder plantearnos estas preguntas de una forma comprobable, podemos responderlas. Podemos con nuestros propios ojos mirar a través del cristal oscuro y hacer realidad la profecía de Pablo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Nuestro lugar y nuestro sentido, sin embargo, no se nos están revelando como pronosticó Pablo para nada. Hablemos sobre esto, razonemos juntos. Propongo un viaje con el objetivo en el cual me ofrezco como guía. Nuestra ruta primero discurrirá por el origen de nuestra especie y su posición en el mundo viviente. Cuestiones que en un principio ya abordé en otro contexto, en la conquista social de la tierra. Y a continuación se nos presentará a partir de una serie de pasos en dirección a las humanidades y pasos de regreso a las ciencias naturales, un problema más difícil. ¿A dónde nos dirigimos? Y la pregunta más difícil de todas, ¿por qué? Ha llegado el momento, creo, de poner sobre la mesa la posibilidad de unificar esas dos grandes ramas del conocimiento. Las humanidades se preocuparían en colonizar las ciencias y de hacerlo, ¿les iría bien un poco de ayuda? ¿Qué me dicen si sustituimos la ciencia ficción, la imaginación de una fantasía producto de únicamente por nuevos mundos, muchísima más diversidad, basados en la ciencia real procedente de muchas mentes? Los poetas y los artistas visuales podrían buscar dimensiones desconocidas, profundidad y significado en el mundo real, más allá de la gama de sueños corrientes. Les interesaría encontrar la verdad en lo que Nietzsche llamó un humano demasiado humano, los colores del arco iris que se perfilan en los bordes exteriores del conocimiento y la imaginación. Ahí es donde encontraremos el sentido. En su uso más habitual, la palabra sentido implica intencionalidad. La intencionalidad implica creación y la creación implica un creador. Cualquier entidad, cualquier proceso o la definición misma de cualquier palabra con fruto
de una consecuencia intencionada que el creador ha elucubrado. Esta es la base de la visión filosófica del mundo que comparten las religiones organizadas y en concreto de sus mitos de la creación. La existencia de la humanidad, dan por sentado, tiene una finalidad. Los individuos tienen un propósito en esta tierra. Tanto la humanidad como los individuos cuentan con un sentido. La palabra sentido puede utilizarse de otra manera más general, que implica una forma de ver el mundo muy distinta. Son los accidentes de la historia y no los propósitos de un creador los que generan un sentido. No hay una creación previa, en vez de ello existen imbrincadas redes de causa y efecto material. El desarrollo de la historia solo obedece a las leyes generales del universo. Cada acontecimiento es aleatorio, pero altera probabilidad de futuros acontecimientos. Durante la evolución orgánica, por ejemplo, el origen de un desarrollo de la selección natural hace que el origen de otros procesos sea más probable. Esta noción del sentido, en tanto que arroja luz sobre la humanidad y el resto de la vida, es como la ciencia ve el mundo. Ya sea en el cosmos o al respecto de la condición humana, esta segunda interpretación, que abarca más, existe en la evolución de la realidad de hoy en día, entre innumerables otras realidades, a medida que fueron emergiendo entidades, apareciendo procesos biológicos más complejos en las eras pasadas. El comportamiento de los organismos empezó a asemejarse porque integraban el uso de un sentido intencionado. Al principio, los sistemas nervioso y sensorial de los organismos multicelulares más primitivos, a continuación un cerebro organizador, finalmente un comportamiento que corresponde a determinadas intenciones. Una araña teje su tela con el propósito de cazar una mosca. Sea consciente o no del resultado, ese es el sentido de la telaraña. El cerebro humano evolucionó bajo el mismo régimen que la tela de araña. Cualquier decisión que tome un ser humano tiene sentido en su propia y primera acepción, la de la intencionalidad. Pero esta capacidad de decidir y cómo y por qué empezó a existir y las consecuencias que conllevó conforman el sentido de la existencia humana más amplio, basado en la ciencia. La primera de esas consecuencias es la habilidad de imaginar futuros posibles, de planificarlos y de escoger entre ellos. Cuán sabiamente utilicemos esta habilidad exclusivamente humana dependerá de cuán exactamente nos comprendamos a nosotros mismos. La pregunta que más nos interesa es cómo y por qué somos como somos, para a partir de ahí darle un sentido a nuestras diferentes visiones del futuro.
Los progresos de la ciencia y la tecnología traerán consigo el mayor dilema moral desde que Dios frenó la mano de Abraham. ¿Cuánto modernizar el genotipo humano? ¿Debería ser mucho, un poquito o nada en absoluto? Se nos impondrá la selección porque nuestra especie ha empezado a traspasar el umbral más importante y sin embargo menos investigado de la era tecnocientífica. Estamos a punto de dejar atrás la selección natural, el proceso que nos creó, y dirigir nuestra propia evolución mediante la selección volitiva del rediseño a nuestro antojo de la biología y naturaleza humanas. Para preponderancia de ciertos genes, más concretamente los alelos, variaciones en los códigos de un mismo gen, sobre otros, ya no serán una consecuencia de fuerzas medioambientales, muchas de las cuales escapan al control de los humanos e incluso nos son incomprensibles. Los genes y sus rasgos prescritos pueden ser los que querramos. Así pues, ¿qué les parecen unas vidas más largas, una memoria agrandada, una visión mejorada, una conducta menos agresiva, una superioridad atlética, un olor corporal agradable? La lista de la compra es infinita. En el ámbito de la biología, las explicaciones de por qué o cómo son rutinarias y se plantean como causalidad aproximativa y definitiva de los procesos vivientes. He aquí un ejemplo de la aproximativa. Tenemos 2 manos y 10 dedos, con los cuales hacemos esto y aquello. La definitiva explicaría por qué tenemos en primer lugar 2 manos y 10 dedos y por qué tendemos a utilizarlos para hacer esto y aquello y no otras cosas. La explicación aproximativa reconoce que la anatomía y las emociones están programadas para llevar a cabo determinadas actividades. La explicación definitiva responde a la pregunta: ¿por qué esta programación y no otra? Para explicar la condición humana y de esta manera darle sentido a nuestra existencia, nos harían falta ambos niveles de explicación. En los ensayos que siguen he abordado el segundo sentido de nuestra especie, el más amplio. La humanidad surgió por su cuenta a partir de una serie acumulada de acontecimientos durante la evolución. No estamos predestinados a alcanzar ninguna meta, ni tampoco podemos responsabilizarnos de cualquier poder que no sea del nuestro. Solo la sabiduría radicada en la comprensión de nosotros mismos y no la piedad nos salvará. No habrá ninguna redención ni tampoco se nos concederá una segunda oportunidad desde los cielos. Este es el único planeta que tenemos para vivir y este es el único enigma que debemos descifrar. Para tomar este paso en nuestro viaje y para comprender la condición humana nos hará falta una definición de la historia mucho más amplia
de la que utiliza convencionalmente. Un cerebro organizador, finalmente un comportamiento que corresponde a determinadas intenciones. Una araña teje su tela con el propósito de cazar una mosca, sea consciente o no del resultado. Ese es el sentido de la telaraña. Resolver el acertijo de la especie humana. Para poder comprender la condición humana actual es necesario sumar la evolución biológica de una especie de circunstancias que condujeron hacia su prehistoria. Este objetivo, el querer entender la humanidad, es tan importante y abrumador que no podemos dejárselo solo a las humanidades. Sus diversas ramas, desde filosofía y el derecho hasta la historia y las artes creativas, han descrito de ir y venir de las particularidades de la naturaleza humana en su infinidad de transformaciones de una forma genial y entrando en mucho detalle. Pero no nos han explicado por qué poseemos esta naturaleza especial en vez de cualquier otra de entre un amplio número de naturalezas concebibles. En este sentido, las humanidades no han podido alcanzar ni nunca podrán una comprensión absoluta de nuestra existencia. Así pues, ¿qué es lo que somos? ¿Cuál puede ser nuestra mejor respuesta a esta pregunta? Encontramos la clave del gran acertijo en las circunstancias, y procesos que crearon nuestra especie. La condición humana es un fruto de la historia, no solo de los 6 milenios de civilización, sino también de los centenares de milenios que los preceden. Todo ello, la evolución biológica y la cultural, debe investigarse al unísono en conjunto si queremos resolver el misterio de su integridad. La historia de la humanidad, si la observamos a lo largo de todo su recorrido, también se convierte en la clave para entender cómo y por qué nuestra especie surgió y sobrevivió. La mayoría de gente prefiere ver la historia como el desarrollo de un proyecto divino cuyo creador debemos reverenciar. Pero esa interpretación tan reconfortante cada vez nos resulta menos defendible a medida que vamos ampliando nuestros conocimientos del mundo real. El saber científico en concreto, compuesto por una serie de científicos y revistas científicas, ha ido doblándose cada 10 o 20 años a lo largo del último siglo. En las explicaciones tradicionales de antaño, los mitos de creación religiosa se mezclaban con las humanidades para asignarle un sentido a la existencia de nuestra especie. Ha llegado el momento de considerar qué es lo que puede aportarle la ciencia a las humanidades y qué pueden aportarle las humanidades a la ciencia en esta búsqueda común de una respuesta al gran enigma de nuestra existencia,
que esté fundamentada con mayor solidez que cualquier otra que la haya precedido. En primer lugar, los biólogos han descubierto que el origen biológico del comportamiento social avanzado de los humanos no fue muy distinto a lo que estaba ocurriendo en otras áreas del reino animal. A partir de estudios comparativos entre miles de especies animales que han abarcado desde insectos hasta mamíferos, hemos llegado a la conclusión de que las sociedades más complejas han surgido a partir de la acuciosidad, es decir, más o menos la verdadera condición social. Por definición, varias generaciones de los miembros de un grupo eusocial cooperan en la crianza de los jóvenes. También se reparten los alumbramientos y algunos miembros renuncian a su reproducción personal, o al menos parte de ella, y así se incrementa el éxito reproducción vital de otros miembros. Consideraremos que la eusocialidad es una rareza por dos razones. Una es su extrema singularidad. De entre los centenares de miles de líneas evolutivas de animales de la Tierra, ha presenciado estos últimos 400 millones de años esta condición. Por lo que sabemos, se ha dado solo 19 veces dispersa entre insectos, crustáceos marinos y roedores subterráneos. Serían 20 si incluimos a los seres humanos. Probablemente sea una estimación demasiado baja, quizás bruta, debido a un error de muestreo. No obstante, de lo que sí estamos seguros es que el número de brotes de eusocialidad fue relativamente muy pequeño. Es más, sabemos que las especies eusociales aparecieron en una etapa muy tardía de la historia de la vida. Por lo visto, está claro que no ocurrió durante la gran diversificación paleozoica de los insectos hace unos 350 a 250 millones de años, durante la cual la variedad de insectos era similar a la de hoy en día. Ni tampoco tenemos ninguna prueba que demuestre que las especies eusociales existieron durante la época mesozoica, hasta que no aparecieron las primeras termitas y hormigas hace unos 200 a 150 millones de años. Los humanos de nivel Homo no aparecieron hasta hace muy poco, después de que evolucionaran durante decenas de millones de años entre los primates del viejo mundo. La conducta social avanzada propia de un nivel eusocial, una vez alcanzada, halló un gran éxito ecológico. De las 19 líneas independientes que se conocen entre los animales, 2 de entre los insectos, las hormigas y las termitas, dominan globalmente el resto de invertebrados de la Tierra, aunque solo representan apenas 20.000 entre el millón de especies de insectos que conocemos.
Las hormigas y las termitas suman más de la mitad de la totalidad de insectos del planeta. La historia de la eusocialidad nos plantea una pregunta teniendo en cuenta la enorme ventaja que confiere. ¿Por qué ha escaseado tanto como forma de conducta social y por qué le costó tanto aparecer? La respuesta, por lo visto, la encontramos en la secuencia especial de cambios evolutivos preliminares que deben acontecer antes de que pueda darse el último paso hacia la eusocialidad. En todas las especies eusociales analizadas hasta este momento, el último paso antes de la eusocialidad es la construcción de un nido protegido, desde el cual se envían expediciones en busca de comida y donde los jóvenes pueden criarse hasta convertirse en adultos. Los constructores originales del nido pueden ser una hembra sola, dos individuos apareados o un pequeño grupo débilmente organizado. Cuando se alcanza este último paso preliminar, lo único que se necesita para crear una colonia eusocial es que los padres y sus retoños permanezcan en el nido y colaboren en la crianza de generaciones adicionales de jóvenes. Estos grupos primitivos a continuación se dividen fácilmente entre exploradores proclives al riesgo y padres y cuidadores reacios al riesgo. ¿Qué llevó a una única línea de primates al nivel excepcional de la eusocialidad? Los paleontólogos han descubierto que las circunstancias fueron humildes. Hace aproximadamente 2 billones de años en África, una especie de los australopitecinos que eran fundamentalmente vegetarianos empezó a modificar su dieta evidentemente y a depender mucho más de la carne, considerando que esa fuente de comida era mucho más enérgica y estaba más desperdigada. No le salía a cuenta deambular en grupos poco organizados de adultos y jóvenes, como todavía hacen los chimpancés y bonobos al día de hoy. Resultaba mucho más efectivo instalarse en un campamento, es decir, en un nido, y enviar cazadores recolectores que pudieran traer carne a casa, cazada o recogida, para compartirla con los otros. A cambio, esos cazadores recibían la protección del campamento y de sus propios retoños que permanecían dentro. Los psicólogos sociales, basándose en estudios sobre los humanos modernos, entre ellos los cazadores recolectores, cuyas vidas tanto nos enseñan sobre los orígenes humanos, han logrado deducir el crecimiento mental que se inició con la caza y los campamentos. Las relaciones personales se primaban con tal de alentar tanto la competencia como la cooperación entre los miembros. Era un proceso incesantemente dinámico, exigente y muchísimo más
y en consecuencias de alianzas, los vínculos emocionales y el contacto sexual, las rivalidades, el dominio, el engaño, la lealtad y la traición, nos deleitamos por instinto contando innumerables historias sobre los otros que seleccionamos como actores y colocamos en el escenario de nuestro propio teatro interior. Lo mejor de estos procesos queda expresado en las artes creativas, la teoría política y otras actividades de nivel más elevado que hemos acabado llamando humanidades. La parte definitiva del largo mito de creación empezó evidentemente con el Homo habilis primitivo, o una especie muy cercana a esta, hace 2 millones de años. Antes de los Homo habilis, los prehumanos eran como animales mayormente vegetarianos, tenían cuerpos parecidos a los de los humanos, pero su capacidad craneal seguía siendo del tamaño de un chimpancé de unos 600 centímetros cúbicos o menos. A partir del período habilis, esa capacidad creció rápidamente hasta llegar a los 680 cc de Homo habilis, a los 900 cc del Homo erectus y a unos 1400 cc del Homo habilis, a los 900 cc del Homo erectus y a unos 1400 cc del Homo sapiens. La expansión del cerebro humano fue, en la historia de la vida, uno de los incidentes más rápidos de evolución compleja de tejido. No obstante, reconocer la excepcional agrupación de los primates cooperativos no nos basta para justificar todo el potencial de los humanos modernos de gran capacidad cerebral. Los biólogos evolucionistas también han buscado la clave de la evolución social avanzada, la combinación de las fuerzas y circunstancias ambientales que confirieron más longevidad y una reproducción más exitosa a aquellos que poseyeran una gran inteligencia social. Hay dos teorías rivales que pretenden explicar el porqué. La primera presenta una selección de parentesco. Los individuos prefieren a sus familiares colaterales, parientes más allá de los retoños, y eso hace que el altruismo pueda evolucionar más fácilmente entre miembros de un mismo grupo. Podrá desarrollarse una conducta emocional compleja cuando los miembros del grupo obtengan individualmente más beneficios, cuantificados en números de genes transmitidos a la siguiente generación, que pérdida de su altruismo, cuyo promedio se determina en base a su comportamiento hacia todos los miembros del grupo. Como eso afecta la supervivencia de la reproducción del individuo, es lo que llamamos el fitness inclusivo. Así pues, la explicación de la evolución provocada por esos factores es la teoría del fitness inclusivo. En la segunda teoría, más discutida recientemente, dejémoslo claro, soy uno de los autores de la versión moderna. La clave es la selección multinivel. Esta formulación reconoce que la selección natural existe en dos niveles: la selección individual,
radicada en la competencia y la cooperación entre los miembros de un mismo grupo, y la selección grupal, que emerge de la competencia y la cooperación entre grupos. La selección grupal puede darse como consecuencia de un conflicto violento o debido a la rivalidad entre grupos en la búsqueda y recolección de nuevos recursos. Los biólogos evolutivos cada vez prefieren más la selección multinivel porque pruebas matemáticas recientes demuestran que la selección de parentesco solo puede darse bajo condiciones específicas poco posibles y directamente imposibles. Además, la selección multinivel cuadra con todos los casos reales de evolución eusocial animal que se conocen, mientras que la selección de parentesco, aunque sea hipotéticamente plausible, no encaja tan bien, o de hecho no encaja para nada. Hablaré de este importante tema con más detalle más adelante en el capítulo 6. Los papeles que juegan tanto la selección individual como la grupal quedan claros en los detalles de la conducta social. La gente está muy interesada en las minucias del comportamiento de aquellos que lo rodean. Los cotilleos son un tema de conversación vigente en todos lados, ya sean campamentos de cazadores, recolectores o cortes reales. La mente es un calidoscopio en constante mutación, un mapa compuesto por algunas otras personas que están dentro del grupo y unas pocas que se encuentran fuera, cada una de las cuales valoramos emocionalmente en distintos grados de confianza, amor, odio, sospecha, admiración, envidia y sociabilidad. Nos vemos empujados de manera compulsiva a permanecer en grupos, a crearlos cuando se necesitan, grupos que se anidan, solapan o separan de formas diversas, además de oscilar entre grandes y muy pequeños. Casi todos los grupos compiten en otros grupos similares de alguna manera u otra, aunque lo expresaremos con delicadeza y en todo desinteresado, tendemos a considerar que nuestro propio grupo es superior y construimos nuestras identidades personales como integrantes de ese grupo. La existencia de la rivalidad, incluyendo el conflicto militar, ha sido un sello distintivo de todas las sociedades humanas desde la prehistoria, como nos demuestra la evidencia arqueológica. Se están haciendo patentes las principales características de los orígenes biológicos del Homo sapiens, y este esclarecimiento posibilita un contacto más provechoso entre la ciencia y las humanidades. La convergencia de estas dos grandes ramas del conocimiento será de una crucial importancia cuando más gente haya sopesado bien su potencial.
En lo referente a la ciencia, la genética, así como las ciencias cognitivas, la biología evolutiva y la paleontología, todas se verán con nuestros ojos. A los estudiantes se les enseñará la prehistoria. Además de la historia convencional, se expondrá en conjunto como la mayor epopeya del mundo viviente. Una vez logremos una mejor armonía entre humildad y el orgullo, también examinaremos más detenidamente qué lugar ocupamos en la naturaleza. Nos alzamos eminentes como el ente pensante de la biosfera sin apenas dudarlo. Nuestros espíritus tienen la capacidad excepcional de asombrar y de llevar a cabo los esfuerzos de imaginación de lo más vertiginoso, pero seguimos formando parte de la flora y la fauna de la tierra, la emoción, la psicología y por último, si bien no menos importante, la profunda historia nos sujetan a ella. Es un disparate pensar que este planeta podría ser una estación de paso hacia un mundo mejor. Igualmente, la Tierra no sería sostenible si se convirtiera literalmente en una nave espacial diseñada por los humanos. La existencia humana quizás sea más sencilla de lo que pensábamos. No estamos predestinados a nada y la vida no es un misterio indescifrable. Los demonios y los dioses no luchan por nuestra lealtad. En vez de ello, somos artífices de nuestro éxito, independientemente frágiles y estamos solos. Somos una especie biológica que se ha amoldado a un mundo biológico. Nuestra supervivencia a largo plazo radica en que nos comprendamos a nosotros mismos con inteligencia y en que logremos una independencia de pensamiento más significativa de la que tolera hoy en día, incluso en nuestras sociedades democráticas más avanzadas. La existencia humana quizás sea más sencilla de lo que pensábamos. No estamos predestinados a nada y la vida no es un misterio indescifrable. Los demonios y los dioses no luchan por nuestra lealtad. En vez de ello, somos artífices de nuestro éxito, independientes, frágiles y estamos solos. Somos una especie biológica que se ha amoldado a un mundo biológico. Nuestra supervivencia a largo plazo radica en que nos comprendamos a nosotros mismos con inteligencia y en que logremos una independencia de pensamiento más significativa de la que se tolera hoy en día, incluso en nuestras sociedades democráticas más avanzadas. La evolución y nuestro conflicto interior.
Los seres humanos somos fundamentalmente buenos, pero estamos sujetos a la corrupción de las fuerzas del mal, o al contrario, somos en esencia pecadores, pero susceptibles de ser redimidos por las fuerzas del bien. Estamos hechos para ceder nuestras vidas a un grupo, incluso bajo riesgo de muerte, o al contrario, para anteponernos a nosotros y a nuestras familias por encima de todo. Las pruebas científicas, muchas de las cuales se han obtenido estos últimos 20 años, parecen indicar que somos ambas cosas a la vez. Todos lidiamos con una disputa interior. ¿Jugamos en equipo o somos unos soplones? ¿Nos decantamos por las donaciones benéficas o por los certificados de depósitos personales? ¿Admitimos o negamos una infracción de tráfico? No puedo seguir hablando de este tema sin antes admitir que tengo sentimientos encontrados al respecto. Cuando Carl Sagan ganó el premio Pulitzer de no ficción en 1978, lo deseché como si se tratara de un logro menor para un científico, algo que apenas era digno de mención. Cuando gané ese mismo galardón el año siguiente, se convirtió como por arte de magia en un premio literario importantísimo que los científicos deberían tener especialmente en cuenta. Todos somos quimeras genéticas a la vez, santos y pecadores, abanderados de la verdad e hipócritas, y no porque la humanidad haya sido incapaz de alcanzar un ideal religioso o ideológico predeterminado, sino como consecuencia del desarrollo de nuestra especie a lo largo de millones de años de evolución biológica. No quiero que se me malinterprete. No estoy insinuando que nos guiamos por el instinto de la misma forma que los animales. Sin embargo, si queremos comprender la condición humana, debemos aceptar que poseemos instintos, y lo más sensato es tomar en consideración nuestros antepasados lejanos, cuanto más remotos mejor, y con el máximo detalle posible. La historia por sí sola no puede lograr este nivel de comprensión. Solo llega hasta los albores de la alfabetización, donde cede la reconstrucción al trabajo de investigación de la arqueología. Cuando llegamos a tiempos más remotos e inescrutables, la exploración se convierte en paleontología. Si la historia quiere trazar el verdadero relato de la humanidad, deberá englobar lo biológico y lo cultural. Dentro de la misma biología, la clave del enigma es la fuerza que hizo evolucionar el comportamiento social, que pasó de un nivel prehumano al humano. La explicación más eminente es la selección multinivel, según la cual la conducta social hereditaria mejora la capacidad competitiva no solo de los individuos dentro de un grupo, sino también dentro de los grupos
en su conjunto. Hay que tener en cuenta que durante el proceso de evolución orgánica, la unidad de selección natural no es el organismo individual ni tampoco el grupo, algo que algunos escritores divulgativos han tergiversado. Es el gen, más en concreto los alelos, esto es, las formas alternativas que pueden tener un gen. El blanco de la selección natural es el rasgo que prescribe el gen. El rasgo puede ser de carácter individual y ser objeto de disputa entre individuos dentro o fuera del grupo, o puede ser socialmente interactivo en sintonía con los otros miembros del grupo mediante comunicación o cooperación y ser objeto de disputas entre grupos. Un grupo compuesto por individuos poco cooperativos que apenas se comunican tendrá las de perder ante rivales mejor organizados. Los genes de los perdedores disminuirán la generación de generación a generación. En el reino animal, las consecuencias de la selección grupal pueden observarse claramente en los sistemas de casta de diseño exquisito de las hormigas, termitas y otros insectos sociales, pero también se hacen patentes en las sociedades humanas. El concepto de una selección entre grupos que coexiste simultáneamente junto con una selección entre individuos no es algo nuevo. Charles Darwin dedujo correctamente su función primero en los insectos y luego en los seres humanos, en el origen de las especies, el origen del hombre respectivamente. Estoy convencido, después de años de investigación, de que la selección multinivel, en la cual la comprensión entre grupos juega un importante papel, ha sido una enorme influencia en la construcción de conductas sociales avanzadas, incluidas las de los humanos. De hecho, está bastante claro que los frutos evolutivos de las conductas seleccionadas en grupo los tenemos tan inculcados, son una parte tan importante de la condición humana contemporánea que somos propensos a considerar los elementos fijos de la naturaleza, como el aire y el agua. Más bien al contrario, son rasgos idiosincráticos de nuestra especie. Entre ellos encontramos la curiosidad intensa, incluso obsesiva, que siente la gente por otros, ya presente en los primeros días de la existencia humana, cuando los bebés captan los olores y los sonidos de los adultos que los rodean. Los psicólogos investigadores han descubierto que todos los humanos normales son unos genios a la hora de interpretar las acciones de los otros. Gracias a ello evalúan, difunden, intiman, cooperan, cotillean y controlan. Toda persona circulando por su red social repasa experiencias pasadas casi continuamente y visualiza
al mismo tiempo las consecuencias de acontecimientos futuros. Este tipo de inteligencia social la encontramos en muchos animales sociales y alcanza su máximo esplendor en los chimpancés y los bonobos, nuestros primos evolutivos más cercanos. Un segundo rasgo hereditario propio de la conducta humana es el abrumador deseo instintivo de pertenecer a un grupo, ya de entrada algo que tenemos en común con la mayoría de animales sociales. El aislamiento forzado es casi una tortura y puede inducir a la locura. La pertenencia de una persona a su grupo, su tribu, define gran parte de su identidad. También le concede hasta cierto punto un complejo de superioridad. Un grupo de psicólogos dividió un grupo de voluntarios en equipos de forma aleatoria para que se enfrentaran en una serie de juegos sencillos. Los voluntarios no tardaron en opinar que los miembros de los otros equipos eran menos competentes y de poco fiar, incluso a sabiendas de que los habían repartido al azar. En igualdad de condiciones, por suerte, raramente se da igualdad de condiciones, no exactamente. Las personas prefieren estar con gente de aspecto parecido al suyo, gente que habla el mismo dialecto y con quien comparten creencias. La amplificación de esta tendencia, obviamente innata, puede desembocar con una facilidad aterradora en racismo e intolerancia religiosa. Entonces, también con una finalidad aterradora, la gente buena puede actuar con maldad. Es algo que conozco bien, ya que crié en el sur profundo de América de los años 1930. Entonces también con una facilidad aterradora, la gente buena puede actuar con maldad. Es algo que conozco bien, ya que crié en el sur profundo de la América de los años 1930 y 1940. La condición humana es tan peculiar y apareció tan entrada la historia de la vida en la tierra que podríamos plantearnos la influencia de un creador divino. Sin embargo, como ya he enfatizado en un sentido crítico, la proeza humana no fue para nada algo excepcional. Los biólogos han identificado en la fauna del mundo moderno de momento 20 líneas evolutivas que han logrado una vida social avanzada basándose hasta cierto punto en la división altruista del trabajo. La mayoría florecieron entre los insectos. Varias se originaron independientemente en gambas marinas y 3 aparecieron entre los mamíferos. En concreto, 2 especies de topos africanos y nosotros. Todos alcanzaron este nivel a través
de la misma puerta angosta, individuos solitarios, parejas apareadas o pequeños grupos de individuos que construyeron nidos. Salían al exterior en búsqueda de comida para criar a sus retoños que maduraban progresivamente. Hace unos 3 millones de años, los ancestros del Homo sapiens eran principalmente vegetarianos. Lo más probable es que deambularan en grupos de un lado para otro en busca de frutas, tubérculos y otros tipos de verduras. Sus cerebros eran solo un poco mayores que los de los chimpancés modernos. Hace no más de medio millón de años, sin embargo, los grupos de la especie ancestral Homo erectus ya levantaban campamentos con hogueras controladas, el equivalente a los nidos, desde los cuales salían a recolectar comida, incluyendo una ración importante de carne. El tamaño de un cerebro había crecido hasta alcanzar un tamaño medio entre el de un chimpancé y el del Homo sapiens moderno. Esta tendencia empezó, al parecer, unos 2 millones de años antes, cuando el Homo habilis, un ancestro prehumano más remoto, adoptó una dieta más basada en la carne. Con los grupos apiñados en el mismo campamento y con la ventaja añadida de la construcción del nido entre varios y la caza en equipo, se desarrolló la inteligencia social junto a los centros de memoria y raciocinio en la corteza prefrontal. Probablemente llegados a este punto, durante el período habilis, estalló una disputa entre la selección a nivel individual, individuos compitiendo con otros individuos dentro de un mismo grupo, por un lado, y la selección a nivel grupal, competición entre grupos, por el otro. Esta última fuerza fomentó el altruismo y la cooperación entre los miembros del grupo, dio lugar a la moral grupal innata y a un sentido de la conciencia y el honor. El conflicto entre ambas fuerzas puede resumirse de la siguiente manera. Dentro de los grupos, los individuos egoístas se imponían sobre los altruistas, pero los grupos formados por altruistas se imponían sobre aquellos compuestos por egoístas. Es decir, aunque corramos el riesgo de simplificar demasiado, la selección individual fomentaba el pecado, mientras que la selección grupal fomentaba la virtud. Así pues, la selección multinivel de la prehistoria sentencia a los humanos a un conflicto eterno. Oscilan inestables en constante cambio entre las dos fuerzas extremas que los crearon. Es poco probable que nos rindamos completamente ante alguna de las dos fuerzas y la proclamamos como la solución ideal ante alguna de las dos fuerzas y la proclamemos como la solución ideal a nuestros caos
sociopolítico. Si nos entregáramos completamente a las ansias instintivas derivadas de la selección individual, acabaríamos desintegrando la sociedad. Y en el otro extremo, si nos resignáramos a las ansias de la selección grupal, nos convertiríamos en robots angelicales, una versión gigantesca de las hormigas. El conflicto eterno no es una prueba a la cual somete Dios. El conflicto eterno no es una prueba a la cual nos somete Dios. No es una maquinación de Satanás. Sencillamente, así es como se resolvieron las cosas. Puede que el conflicto sea la única manera a través de la cual pueda evolucionar la organización social y la inteligencia humana. Tarde o temprano daremos con la clave para convivir con este caos congénito, y quizás nos deleitará observarlo como la principal fuente de nuestra creatividad. Segunda parte: la unidad del conocimiento. Aunque la ciencia y las humanidades, las dos grandes ramas del conocimiento, describen nuestra especie de maneras radicalmente distintas, ambas surgen del mismo manantial de pensamiento creativo. La Ilustración se basaba en la idea de los seres humanos. La Nueva Ilustración. Hasta ahora hemos explorado los orígenes biológicos de la naturaleza humana, y a partir de esa información, la idea de que gran parte de la creatividad humana es fruto del conflicto entre la dimensión individual y la grupal de la selección natural, es el cual es tan inevitable como necesario. La unidad implícita en esta explicación nos encamina hacia el siguiente tramo del viaje que propongo, hacia la idea de que la ciencia y las humanidades comparten una misma base, y en particular de que las leyes físicas de causa y efecto son de algún modo capaces a la larga de justificar ambas. Probablemente al lector le sonará esta proposición. La cultura occidental ya la abrazó en su momento. Recibió el nombre de Ilustración. Durante los siglos XVII y XVIII, los principios de la Ilustración rigieron el mundo intelectual de Occidente. En aquel entonces fue todo un bombazo. Muchos eran de la opinión de que quizás acabaría siendo el destino de la especie humana. Los eruditos
parecían ir bien encaminados a la hora de interpretar tanto el universo como el sentido de la humanidad según las leyes de la ciencia, por entonces llamada filosofía natural. Las grandes ramas del conocimiento, creían los eruditos de la Ilustración, pueden unificarse en una red continua de causa y efecto. Así pues, si lo basamos solo en la realidad y la razón y lo despojamos de toda superstición, podemos reunir todo el conocimiento para constituir lo que Francis Bacon, el precursor de la Ilustración más significativo, llamó en 1620 el imperio del hombre. Aquí hacemos una pausa y continuaremos en esta parte 4, la nueva Ilustración.